Murphy. Él es de hecho el secretario del Instituto de Política Económica de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Política. Además, es consejero académico de Libertad y Progreso, lo cual para nosotros es un orgullo. Y bueno, tiene una larguísima trayectoria, así que podés empezar. Hay un Muy montón bien. de gente ya, un éxito. Bueno, muchas gracias. Eh, Mi presentación hoy pensaba contar con la ventaja del anuncio de las medidas económicas que debían ser la combinación del discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa y de las medidas que yo creía esta mañana, esta madrugada, iba a anunciar el ministro de Economía. No ocurrieron ambas cosas, es decir, el presidente con una innovación que nunca había ocurrido, eh, no hizo su discurso ante la Asamblea Legislativa y, por supuesto, el discurso fue mucho más breve de lo que eran los discursos presidenciales de apertura de un periodo de gobierno, donde uno espera que se precisen con alguna claridad los rumbos en las distintas materias que conciernen a la política pública. El presidente, por razones que son complejas, pero yo diría, rompió la tradición. Hizo un discurso muy breve y no tocó ninguno de los temas que normalmente hace un jefe de Estado. Concentró su exposición en señalar de una manera muy cruda, si ustedes quieren, que iba a haber una corrección importante. Yo creo que con una explicación que iba a haber ajuste. Yo en realidad creo que el ajuste ya está. Lo que va a haber es una diferencia de quién lo va a pagar. Pero el ajuste en una gran medida ya ocurrió para la economía como un todo. A lo mejor exageradamente sobre el sector privado vía el impuesto inflacionario y muy poco para lo que ha sido el sector público, pero el ajuste en el sentido técnico, esta economía está sobreajustada y va a ir a un superávit externo muy grande el año que viene. Pero dicho esto, el presidente hizo una exposición breve y no mencionó los temas que yo esperaba iba a haber una clarificación. A su vez, más sorprendente aún que el presidente, hoy abrieron los mercados, un decir, y nadie sabía qué hacer. O sea, nadie conocía cuál era la política pública y no se sabe si mañana sabremos cuál es la política pública, pero bueno, esas son las circunstancias que estamos viviendo. No se sabe qué es lo que va a hacer el gobierno, digamos, más allá de buenas intenciones. No hay un programa preciso, claro, en particular en el área monetaria cambiaria que no da respiro. En los hechos, lo que ha ocurrido es que las operaciones se han paralizado. Es decir, los bancos bloquean las páginas de home banking, no se puede pagar ni cobrar, que están esperando a ver qué pasa mañana y lo que hubiera ocurrido en la historia argentina en circunstancias similares, porque es comprensible que las designaciones no se puedan completar, es que hubieran decretado feriado bancario y cambiario, es decir, de atención al público, para poder acomodar tanto el gobierno, el Banco Central, la CNB, la inmensa cantidad de regulaciones que la administración anterior había dejado. Pero nada de eso ocurrió, así que mi exposición no cuenta con ese beneficio que cuando Aldo me pidió que hiciera el cierre yo calculé que iba a tener. Entonces, hay un punto que es que no tenemos una información
de la gestión de gobierno y de los dilemas terribles que hay para enfrentar probablemente, en eso yo acuerdo con el presidente, la crisis más grave de nuestra existencia. Vamos a lo que creo yo que habría que hacer, es decir, un programa muy fuerte de shock. En eso el presidente lo explicó. No hay más remedio que un programa de shock por dos razones. Porque no hay crédito, es decir, las ideas keynesianas o las ideas de gradualismo y financiamiento son fiables o posibles, no digo que sean digamos, valiosas, pero son posibles cuando hay crédito. Argentina carece de crédito, por lo cual no tiene más alternativa que proceder a un shock. O sea, tiene que resolver el problema ahora y lo tiene que resolver al contado. Para hacerlo, tiene que cerrar esa brecha eh, que tiene en el financiamiento de su Estado. La brecha se compone de dos grandes operaciones. Uno es la operación del sector público no financiero, que son aproximadamente 6 puntos del producto, 4 de déficit primario y 2 de pago de intereses. Y hay otra brecha más compleja de evaluar, que es la deuda que tiene el Banco Central con los bancos comerciales del sistema. Déjenme un segundo dejar ese tema para después. Yo voy a sugerir una solución práctica que se podría adoptar y que casi por arte de magia desaparece el déficit. Yo tengo esas raras habilidades de haber sido un economista educado en hacer aparecer conejo de la galera. Pero bueno, es una habilidad que no me crean, pero si hice aparecer el conejo de la galera es porque no existía el problema que todo el mundo plantea. ¿Qué es lo que habría que hacer inexorablemente? Yo diría revertir las medidas del último año del ministro Massa. Esas medidas son una multiplicidad de locuras, pero las dos más importantes son la reducción del impuesto a los ingresos, injustificada y puramente demagógica, y la reversión de la rebaja de IVA. Volver a la situación preexistente a la locura electoral que el ministro candidato nos legó como pésima herencia. En segundo lugar, hay que corregir los precios de las empresas públicas del área energética y zonas reguladas, volviendo, digamos, a precios que sean razonables, esto es, agosto de 1919, antes que el presidente Macri incurriera a su vez en la locura preelectoral. Acá siempre en los tiempos preelectorales tenemos problemas de estabilidad emocional, anímica y psiquiátrica de nuestros presidentes. Entonces volvemos a agosto del 19, hasta cuando Macri había llevado bastante bien las cosas y asustado por el resultado de las PASO hizo cosas que no se deben hacer. Volvamos a agosto del 19 en los precios públicos y ahí prácticamente reducimos muy fuertemente los déficits y hay que llamar a audiencias para ir a una revisión tarifaria donde los precios de las empresas, como es en Uruguay, en Chile, en Brasil, en Paraguay, en Perú, responden a los costos económicos. Eso hay que hacerlo, eso toma varios meses, pero mientras tanto hay que cortar drásticamente la demanda que eso implica sobre la tesorería. Lo tercero que yo había pensado, que es bastante práctico, es derogar todas las restricciones, cepos, cupos, etcétera, que hay en el comercio exterior argentino y en el comercio interior, de modo de que las actividades puedan reanudarse. Eso normalmente va a producir un enorme ingreso de recursos al Estado, porque en lugar de
tener prohibiciones al capitalismo de amigos, empezarían a operar los impuestos a los aranceles y se cobraría lo que corresponde, como ocurre en el resto del mundo, y eso proveería, en vez de subsidio a los privados amigos del gobierno, de ingresos al sector público. La cuarta medida está sugerida en mis notas del artículo de La Nación, pero la voy a plantear ahora porque creo yo no hay alternativa a eso, es elevar el impuesto a la nafta de manera especial para poder afrontar la preocupación del verano. Todos los que tienen mi edad o cerca, yo reconozco que no son muchos, pero recordarán que cuando Kreger-Bacén lanzó su programa, hizo un gran ajuste al precio de la nafta, lo mismo hizo Helber, lo mismo hizo Canitró en el gobierno de Alfonsín y lo mismo hizo Cavallo en el verano antes de la convertibilidad, y es inexorable hacer eso para reponer una fuente de ingreso que fue totalmente dilapidada por las políticas populistas y demagógicas. Ese impuesto va a ser probablemente el más duro de todos, pero imprescindible para que la situación fiscal pueda reducirse. El brutal desequilibrio que tenemos, o sea, es un desequilibrio de alrededor de 30.000 millones de dólares que hay que llevarlo a cero. Ahora, el punto que sigue es que yo creo de corto plazo, muy traumático, es la reducción de la planta de personal. Lo que yo he propuesto al presidente Milei por el artículo del diario La Nación es una propuesta, en otras épocas Milei hubiera dicho floja y pusilánime, pero quiero ver los pingos en la cancha esta vez. Yo he propuesto ir a las estructuras del Estado que tenía el ministro Machinea, o sea, replantear como estructuras de personal de todos los ministerios la que había en la época del ministro Machinea. Yo era ministro de Defensa y me acuerdo que cuando íbamos a las reuniones, las celebraciones patrias, lo único que usted veía en las celebraciones patrias en el Ministerio de Defensa eran gorras. Ahora, lo que usted ve, el personal ha aumentado por 10 veces, no ve gorras, ve cabecitas. Eso significa que hay un crecimiento impresionante del servicio civil que debe ser cortado de entrada. Lo que hay que hacer es una nueva estructura, se puede tomar las de Machinea, y usando las estructuras de Machinea, todo el personal que esté excedido pase a disponibilidad. Y la gente que está en disponibilidad se verá si se reasigna o con el tiempo vuelve a la actividad privada. Eso es una medida que tiene enorme urgencia. Yo agregaría otra que planteó también el ministro Machinea en el año 2000, que generó una enorme resistencia, solo aumentada cuando asumió el ministro López Murphy, que fue llevar la edad de jubilaciones a 65 años como tiene Uruguay. La versión López Murphy sería al sistema español, que es 67 años y 37 años de aporte. Yo creo que si eso se hace va a generar mucha resistencia, pero por 10 años no tendríamos jubilados, con lo cual el sistema volvería a cierta racionalidad. Recuerden ustedes, para tener una idea del problema que estamos sufriendo, que cuando yo era ministro había 2 millones de jubilados y 2 millones de empleados y 4 millones de jubilados. Ahora hay 4 millones de empleados, 10 millones de jubilados y 6 millones de planes sociales. O sea, de una relación 1 a 1 hemos pasado a una relación de más de 3 a 1. Usted puede decir estas medidas son brutales. Bueno, eso es
ir de verdad. No hay, eso se puede hacer, va a producir una erupción. Yo creo que tiene que ir a la par de que el gobierno acelera el tratamiento de las 170 o 180 jubilaciones que percibe la señora Kirchner, que es uno de los escándalos morales más grandes que ha soportado esta sociedad. O sea, no puede ser eso, tiene que revertirse y al mismo tiempo tenemos que adecuar nuestras edades a la realidad disponible. Entonces, el primer paso, la opción Machinea, o sea, es una opción que el ministro planteó en el año 2000, la había planteado el ministro Cabrera en el año 93, o sea, estamos tomando una medida que hace 30 años los ministros de Economía están planteando. Creo yo que tarde y mal, pero hay que hacerlo rápido. El siguiente paso es adecuarse al sistema español. Ahí nosotros, hay distintas alternativas, hay un programa de Fiel para hacerlo muy detallado. Podemos ir al sistema de cuentas nocionales de Suecia, o sea, como una cuenta de capitalización en el Estado. Esto va a ser muy resistido, pero si queremos sanear, ese es el camino. El punto que sigue es lo que hay que hacer en materia de tipo de cambio. Y acá es donde yo tengo más miedo al equipo actual. Tengo miedo de que hagan lo que hacen todos estos equipos y que después sale mal, que es quedarse corto. El tipo de cambio no puede estar muy lejos de lo que es el tipo de cambio de mercado libre. Llevar a ese tipo de cambio va a requerir otras correcciones en salario y jubilaciones. Yo he propuesto para hacer operativo el sistema, corregir al nivel que tenían en el 2004 jubilación y salario y tipo de cambio. O sea, mover todo simultáneamente a 900 pesos y con las correcciones salariales y jubilatorias correspondientes, de modo de eliminar prácticamente la brecha. Si tuviera la certeza, si me dejan ir un paso más, yo propondría postergar el pago de la deuda con los proveedores, que se ha aumentado en 30.000 millones de dólares forzadamente, y cancelarla en 30 meses y hacer lo mismo con los dividendos, es decir, durante los últimos 4 años no se han podido girar dividendos y se ha incurrido en una brutal deuda comercial. Yo propondría reestructurar esa deuda privada a 30 meses, o sea, autorizar cambio. Si pudiera hacer eso, yo liberaría el cepo inmediatamente. ¿Y por qué creo que cuanto antes liberemos el cepo es mejor? Para evitar que sigan las turbias asignaciones de importación y de permiso de cambio. El riesgo es que el tipo de cambio, si lo liberamos, vaya mucho, se vaya más alto sin reserva del Banco Central, pero con el conjunto de medidas que estoy anunciando, yo creo que no se va. Habría otros problemas, pero el tipo de cambio no se va a ir. Si uno es más conservador, uno esperaría hasta marzo para liberar el tipo de cambio, dejando que la suma de recursos producto de las medidas drásticas que están aquí sugeridas balanceen las cuentas y cuando abramos se sepa a favor que el fisco argentino está en superávit por el resto del gobierno vigente. Esa política de divisa, el riesgo es que pongan un tipo de cambio tímido o tibio, como diría Milei en su anterior encarnación, y se quede corto, es decir, en 650, 700, se quede corto y haya que corregir nuevamente con un episodio muy traumático. El ejemplo de ese error es fácil de recordar, es el error del programa Bujibor del presidente Menem.
que puso el tipo de cambio, estaba más o menos como ahora, y lo puso en 6,50, y a los meses tuvo que soltar y ya la crisis fue fenomenal. Ustedes se acuerdan que Menem fue después de una hiperinflación y él fue capaz de crear una segunda hiperinflación. La primera hiperinflación al fin de Alfonsín fue 5.000% julio del 89 contra julio del 88. Cuando se le escapan las cosas a Menem, llega una segunda hiperinflación que es en marzo de 1990, 21.000% contra marzo de 1989. En el camino se quedó con todos los plazos fijos por el plan Bonex. Digo, estoy tratando de evitar esa segunda ronda de terapia que tuvimos en 1989-90, que fue extremadamente traumática para la sociedad. Ahora, para no caer en eso, hay que sobreactuar al comienzo. A ver, voy a usar un ejemplo militar. Como fui ministro de Defensa, uso ejemplos militares. El ejemplo militar es que si usted acumula suficiente fuerza, el adversario no se atreve. Usted gasta en defensa, no para usarla, gasta para no usarla. Si usted tiene la fuerza, el adversario no se atreve. Si el adversario se atreve, esto es como en salud, la terapia es 30 veces más cara que la prevención. O sea, si ocurre el ataque es infinitamente más grave, veamos el caso de Israel. Hubiera sido infinitamente menos costoso tener bien preparadas las guardias a lo largo de la frontera para no sufrir el ataque. Una vez que ocurre el ataque, los costos de dar vuelta a eso son terribles. Entonces, la lógica militar tiene una lógica económica. Acumule, nunca se quede corto. Haga más de lo que necesita. Ya va a tener tiempo de aflojar si se pasó. Esa es una lógica implacable de la política económica. Esto no se aprende en los libros, esto usted lo aprende cuando es practicante. Yo a lo largo de esta larguísima vida, gracias a Dios, he participado en varios programas de estabilización en varios países. En todos, las medidas fueron exageradas. Y eso es el problema que necesitamos ahora. Todavía la visión mía es que el equipo económico nominado no se había preparado con tiempo y está demorado en su lanzamiento. Es muy notorio lo que yo menciono y se ve en el fenómeno cambiario. Bueno, en el largo plazo, ¿qué hay que hacer? En el largo plazo, pero yo creo que debería ir en el paquete de corto, tenemos que hacer una reforma del mercado de trabajo. Esa reforma tiene que ser una reforma para expandir el empleo. Hay un proyecto de ley del diputado López Murphy que resuelve ese tema. Básicamente lo que hace es eliminar las multas y castigos, con lo cual se acabarían los juicios laborales. Lo que hace es alargar el periodo de prueba de 3 meses a 3 años, facilitando que las pymes entrenen mano de obra, y baja el impuesto a los sectores con menos calificaciones. Es decir, como existía en la época de Macri, había un impuesto, una base imponible mínima, que era que una gran parte de la gente sin calificaciones no pagaba impuestos laborales. Esto, yo diría, es la clave. A eso debería agregarse 3 o 4 cosas menores, pero significativas. La primera sería, hay otro proyecto de ley del diputado López Murphy, disculpen la autorreferencia, pero he estado 2 años en el Congreso y he tenido mis puños cargados de verdades. O sea, he presentado una inmensa cantidad de proyectos de ley para resolver estos problemas. El proyecto es liberar el pase de obras sociales de una u otra sin caer esclavo del sindicato o siervo de la gleba, como es actualmente, donde hay enormes dificultades para pasarse y está prohibido el primer año. Esa es una segunda reforma en materia laboral importante. La tercera reforma es la reforma machinea, de nuevo.
que es la reforma de eliminar, acuérdense ustedes, la ultraactividad, que fue la gran reforma del presidente de la Rúa que fuera tan combatida. La ultraactividad es que permite que los convenios vigentes en la Argentina sean los de 1975. Ustedes se imaginan, con el cambio tecnológico que hay, es todo inviable, pero es decir, esa inviabilidad hace que todo el mundo que arregle el problema lo arregla en la ilegalidad. Y uno está preso de la ilegalidad todo el tiempo. Eso se arregla con la reforma machinera de la Rúa, que es bastante simple, se puede reinaugurar. La cuarta reforma, que Libertad y Progreso ha insistido mucho y que estaba en esa reforma también, es que las negociaciones a nivel de firma prevalezcan sobre las convenciones colectivas de trabajo. Es decir, lo que usted pacta a nivel de empresa no lo puede deshacer la convención colectiva de trabajo. Eso es muy importante porque le daría una enorme aptitud y flexibilidad a toda nuestra pequeña y mediana empresa y sería una reforma de gran significación. Si uno quiere ir un paso más, yo no voy a ir, hay una reforma que es derogar el sindicato obligatorio, hay un fallo de la Corte, pero ese es el régimen de la ley Rocco, la ley de Mussolini que impuso Perón y por el cual los sindicatos tienen el poder que tienen. Eso no es necesario para la corrección económica, a mí me gustaría, pero eso sí que genera una pelea verdaderamente a muerte. Por lo tanto, si no es imprescindible, hay que sacar. La segunda reforma que hay que hacer es la segunda parte de la reforma previsional, que básicamente es restablecer la regla de que uno tiene cierta proporcionalidad entre lo que aportó y lo que retiró, y lo que va a retirar. La seguridad social es un seguro. Uno paga el seguro en cuotas, 40, 45 años de su vida laboral, y lo retira en 10 o 15 años en su época de retiro. Tiene que haber cierta vinculación entre los años de aporte, el monto aportado y lo que uno se retira. No puede ser que yo pretenda con 11% durante 30 años estar jubilado con 82 por 30 años más. No hay magia actuarial que produzca eso. Entonces, la corrección de edades, la vinculación, o sea, recrear la correspondencia entre aportes y retiro. Hay dos casos que eso está roto. Uno son las moratorias que dio el gobierno anterior, donde mucha gente sin aportes se jubiló a costa de los que aportaban. Y ese chiquero que se armó produce una enorme injusticia, que es someter a los jubilados que aportaron a una pulverización de su nivel de vida. Yo creo que una vez estabilizadas las cuentas, tenemos que recuperar a los jubilados que hicieron sus aportes a los niveles que les corresponden, y eso, lógicamente, no hacerlo a los que no aportan. Por supuesto, ahí empiezan todas las discusiones que yo he tenido en el Congreso, que me dicen, bueno, yo ahora tengo 70 años, yo no puedo hacerme cargo de los errores que cometí a los 20, a los 30, a los 40, a los 50. Y digo, ¿por qué me tengo que hacer cargo yo? O sea, ¿por qué se tienen que hacer cargo los que aportaron? Bueno, en realidad ese es el debate más importante sobre la propiedad privada. El capital más grande que tiene nuestra sociedad está estatizado, que es el ahorro para la vejez. Por eso no hay bolsa, no tenemos mercado de capitales, porque todo está metido dentro del Estado. Ahora, eso ha dado lugar al saqueo de los que contribuyeron hacia los que no contribuyeron. Es como si fuéramos una mesa de examen en la universidad y uno da un brillante examen y el de al lado no sabe nada. Pero
por presión de la tribuna, le damos la nota, la dividimos por los asistentes. Entonces, si uno sacó 10 y otro 0, los dos se llevan 5. Eso a mí me resulta inadmisible, pero es el sistema como está diseñado hoy. En consecuencia, yo creo que hay que reponer la correspondencia entre aportes y retiros. Eso se hace alargando la edad, exigiendo más años de aporte, entre otras cosas, reconociendo la realidad del envejecimiento de la sociedad argentina y eliminando todos los regímenes especiales. Por ejemplo, imagínense el test de correspondencia de Cristina Fernández de Kirchner. Los jubilados cobran 100.000 pesos, ya cobra 15 millones. Una cosa insoportable, injusta, que ha sido objeto de mastufias judiciales y que tiene que terminar. Bien, sigamos con las reformas. El próximo paso es que tenemos que realizar una corrección en los impuestos coparticipados. Parte de esa reforma es revertir la medida de masa. La otra parte es volver a la Constitución de Alberdi. ¿Qué significa esto? Significa, parcialmente, significa devolverle a las provincias el impuesto a los bienes personales, que es un impuesto directo, como decía la Constitución de Alberdi, devolverlo a las provincias y, por supuesto, de traer los fondos que iban de bienes personales al conjunto de provincias. O sea, lo que reciben las provincias quedaría igual, las que algunas ganarían y otras perderían, lógicamente, de acuerdo a los bienes personales que hay. La segunda, que también es importante para restablecer la correspondencia entre aportes y retiros, es la cuarta categoría. Prácticamente se ha eliminado la cuarta categoría. Yo la repondría y se la devolvería a las provincias, pero se la devolvería como propiedad de la provincia y le quitaría ese monto a la redistribución forzosa. Esas dos medidas, la jubilatoria y la de la coparticipación, lo que hacen es restablecer el principio de correspondencia. Tiene la ventaja que fue expuesta en campaña a nivel de mucho detalle jurídico por la senadora Talerico, que lamentablemente perdió la elección, pero explicó jurídicamente y en detalle cómo hacer esa reforma, y esa reforma es esencial para devolverle racionalidad a nuestro régimen federativo. La tercera reforma es una reforma que yo llamo volver al Mercosur. Es eliminar todas las restricciones cuantitativas y que queden como aranceles los que ha fijado el Mercosur. ¿Qué es lo que, para tener una idea de lo que ocurriría? Eso solo se puede hacer si el tipo de cambio real es muy alto, como tiene que ser en nuestra situación de pobreza, de necesidad de salir. Para salir, el país tiene que crecer en exportaciones, inversiones y en empleo privado. No puede crecer en empleo público, en jubilado o en planes sociales. No lo puede hacer. Entonces, para eso necesito un tipo de cambio alto que requiere que ganemos sistemáticamente divisas. Pero después voy a explicar la macroeconomía de eso. Esa apertura, para dar una idea, sería mucho mayor que las que el país experimentó bajo Cavallo o bajo Macri. Con Macri teníamos 1.600 restricciones cuantitativas. O sea, Macri permitía la importación de aquello que no tuviera producción doméstica. Todo donde había producción doméstica estaba prohibido. Esta reforma va mucho más allá de lo que hizo el presidente Macri. Yo estoy seguro que el presidente Milei, si lo entiende, lo va a valorar, porque es una salida muy práctica y que le produce al Estado muchos ingresos, porque usted reproduce, en vez del cupo y el subsidio que le da al vivo que puso las restricciones, al cupo, la prohibición, le da el impuesto al Tesoro Nacional, y estamos hablando de muchísimo dinero en este caso.
Bueno, hay otras reformas que hacer en materia de salud, de educación. Yo, por ejemplo, creo que una reforma muy valiosa sería otorgar becas a todos los estudiantes que quieran ir a un establecimiento no estatal, los mismos costos que tienen las escuelas estatales. O sea, en vez de dar el presupuesto a la escuela de gestión estatal, eh, calcular y si hay escuelas no estatales que pueden proveer el servicio, eso ayudaría porque en general las escuelas de gestión no estatal no nos cuestan erogaciones de capital, o sea, tienen edificios o financian los edificios, entonces eso produce un ahorro enorme y podemos concentrar los recursos estatales en las escuelas o zonas más vulnerables del país. En salud lo que tenemos que hacer es el mismo principio. Tenemos que hacer un seguro integral de salud, que en la Argentina es relativamente fácil, porque tenemos las obras sociales, tenemos el PAMI, tenemos IOMA, tenemos IOBA. Todo el mundo tiene prácticamente obra social, salvo los indigentes que no lo tienen, con el programa laboral complementario que mencioné al principio, quedaría muy poca gente informal. Al quedar poca gente informal, no convendría tener personal informal porque no habría impuestos, no habría juicios laborales. La gente que quedaría en la informalidad es la de menores calificaciones, ahí habría que darle un seguro médico, digamos, de IOMA o de alguna de las instituciones oficiales, y ahí la idea que yo tengo es que el sistema sea interoperable, un programa mínimo obligatorio y permitir que los prestadores se desplacen y actúen competitivamente ante los seguros de salud con una meta para PAMI, IOMA y OSBA, que sus gastos operativos bajen del 3% de la recaudación. Eso, por supuesto, eso no se puede hacer con las actuales estructuras, porque han sido el lugar donde se han reclutado todos los activistas políticos. Eso implica que el PAMI tiene que hacer una reducción en serio y solo retener el personal necesario, lo mismo que IOBA, que IOMA, y que tiene que licitar en términos competitivos sus prestaciones. O sea, se acaban todos los robos que hay en esos lugares. Un mecanismo de control es que también está la obra social de las Fuerzas Armadas, a la cual se la podría administrar de la misma manera y tendría un patrón de funcionamiento enorme, de eficacia. En los documentos iniciales, cuando se crearon las obras sociales, estaban estas reglas. Los sindicatos y todos los bandidos que han administrado PAMI, IOMA y IOSBA y compañía los derogaron. Pero digo, volver a esa lógica que sería muy potente. Por supuesto, privatizar inmediatamente las empresas que no son, digamos, actividad imprescindible del Estado, con una regla muy práctica. El Estado no puede entregar fondos para su subsistencia en el caso más crítico, que es Ferrocarriles. Ferrocarriles, de la época que yo era ministro, aumentó su nómina en el Metropolitano por 5. Hay que volverla a la nómina López Murphy o Machinea, siempre uso el caso de Machinea porque es muy práctico, a la nómina que se usaba en aquella época y transferir la administración de ferrocarriles metropolitanos, si quieren dar subsidio, lo mismo que las eléctricas, al área metropolitana de Buenos Aires, la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Si no quieren dar subsidio, tienen que sacar a la gente, hacer lo que hay que hacer para que eso funcione correctamente. Bueno, vamos al problema más serio que tenemos. Todo esto que parece un poco difícil, eso son indicaciones, órdenes, decretos de regulación completa. Hay 3.000 de regulaciones que estudió Sturzenegger. Todo eso se puede hacer en un paquete drástico como el que estoy mencionando e imprescindible hacer.
Ahora vamos al problema que yo veo, el verdadero problema que veo. El problema que yo veo es político. Ha ganado una persona que no tenía equipos, no tenía partido, prácticamente no tiene diputados y senadores, y todavía nadie se dio cuenta de la debilidad que el gobierno tiene y de los riesgos de improvisación que tiene. Por ejemplo, no hay ningún anuncio con los problemas que tenemos en la frontera, en las Fuerzas Armadas, no hubo ningún anuncio en el discurso presidencial. Es como si esos problemas no existieran. Todavía nadie se dio cuenta, en varios días se da cuenta todo el mundo y es un problema si no actuamos. El segundo gran problema, que la gente cree que el ajuste lo paga otro. Cree que lo va a pagar los bandidos, cosa que yo estoy convencido, pero cuando hago la limpieza de todo esto, y esta es una limpieza enorme, igual va a haber que volver a los impuestos a la ganancia, a los impuestos al IVA, va a haber que subir fuertemente los precios de los servicios públicos, y eso todavía nadie lo entendió. Cuando lo entienda, vamos a tener un enojo muy grande, pero es imprescindible hacerlo. Y el tercer problema es que nadie sabe cómo el gobierno va a reaccionar cuando se acabe este clima de, eh, a ver, ¿cómo puedo decir? De beneficio de la duda. Es decir, todo el mundo tiene una actitud muy amable sobre el presidente, no empezó él. El problema es cuando tengamos las dificultades, cómo se va a reaccionar, cuáles son las previsiones tomadas, cuáles son las inversiones que hay que hacer en seguridad, defensa, para asegurar el monopolio de la fuerza del Estado de Derecho y evitar locuras, digamos, como creo yo que hay algunos están pensando para el fin del verano, iniciando operaciones el 19 y 20 de diciembre. Para mí está claro que las operaciones de desestabilización se inician el 19 y 20 de diciembre, van a ir probando la capacidad del gobierno de reaccionar. Es posible reaccionar si el otro plan que acabo de exponer está en marcha y uno ve con claridad qué es lo que tiene que hacer. Porque cuando ese plan está en marcha, se ven oportunidades formidables. Por ejemplo, el agro iría a cosecha de 200 millones de toneladas, habría una expansión enorme de la productividad pecuaria, en materia de energía habría una explosión de inversiones, igual que en minería, tendríamos sectores creciendo, y en eso se equivocó el presidente el domingo cuando dijo que el programa de diciembre del 58 fracasó. Yo creo que no, lo que hizo fue lo que hay que hacer ahora el presidente Frondizi, reemplazó el déficit con inversión privada. Y acá necesitamos reemplazarlo con superávit externo y con inversión privada. Dicho esto, ese programa es un programa esforzado, es un programa que busca corregir las razones que explican el estancamiento de Argentina, digamos, desde la posguerra, y permiten un crecimiento vigoroso del empleo, del nivel de vida, de la productividad. Es cierto que en un régimen de austeridad inicial que va a rivalizar con la Alemania de Erhard o con el Japón de los 50, pero eso es imprescindible porque hemos perdido la credibilidad en el resto del mundo después de 9 default y de 5 confiscaciones de depósitos. Piensen los default como una infidelidad descubierta. No estamos hablando de las ocultas, esa no hay forma de saber. La descubierta, ustedes piensen convivir con una persona que 9 veces le fue infiel abiertamente. Lo que se trata es que nos vuelvan a creer y se vuelvan a enamorar a pesar de que hicimos eso 9 veces. Es un desafío extraordinario. Ahora, factible si empezamos
por una vida pía, o sea, a ver, todos los días, si fueran católicos, digo, en los otros cultos habrá que ver los rezos, cuántas horas tienen que ser, pero yo diría empezar misa diaria, una actitud piadosa todos los días, una actitud que sea llamativa, que hable la ciudad de las conductas eh, de enmienda, digamos, propósito de recuperar y una inmensa penitencia que es el ahorro que vamos a tener que hacer para recapitalizar a nuestra patria y salir adelante. Ese programa es posible. Yo lo veo factible. Por supuesto, eso requiere un equipo apropiado, un liderazgo muy potente y establecer un diálogo y una construcción de lealtades en el Congreso de la Nación y, por supuesto, una actitud muy contemporizadora de la Corte Suprema de Justicia, porque va a haber ahí zonas ásperas en estas decisiones que van a ser cuestionadas judicialmente. Yo siempre recuerdo que el presidente Cardoso, en Brasil, el día del lanzamiento del Plan Real tenía como 2.000 abogados en cada uno de los juzgados federales de Brasil y tenía una cantidad de abogados para trabar cualquier acción que fuera contraria a las iniciativas del Poder Ejecutivo. Algo parecido hay que hacer en Argentina en este momento. Bueno, espero haber sido útil en la reflexión y en las explicaciones eh, y estoy abierto a las preguntas, Aldo. A ver, pueden levantar la mano. Acá hay una reflexión muy larga de Marcelo Muti. ¿Querés hacer un resumen y plantear cuál es la pregunta? A ver, léemela, Aldo, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, la historia argentina ya nos enseñó que todo lo que hicimos no sirvió. No debemos repetir jamás los mismos errores, no hay margen de error. Creo que estamos en la situación que se blanqueó la mala y horrible situación económica del país. El ajuste debe ser uno solo, drástico, gigante y lo más acotado en el tiempo posible, ya que hay gente que podrá aguantar el ajuste y otro. Solo que el pueblo acompañará las medidas también se ven reflejadas en la clase política total, desde funcionarios, concejales y hasta el mismísimo presidente. Por otro lado, estar dispuestos a defender la democracia a cualquier costo, ya que vendrán por este gobierno muy pronto. Humilde opinión de una persona de 54 años con una empresa de servicios desde hace 30. Muchas gracias. Sí, yo coincido con la visión de que va a haber actos para perturbar la gobernabilidad, se haga una cosa tan fuerte como la que he mencionado o no se haga. El problema va a estar igual. Lo que yo he tratado es de presentar un programa factible. Ese programa es factible, se puede instrumentar y recibiría, yo creo, un apoyo muy grande de los organismos multilaterales y hay que explicarlo a lo largo y a lo ancho del mundo y hay que explicarlo en el país, en cada una de las provincias, en cada una de las ciudades. eh, y eso tendrá naturalmente una respuesta muy razonable. Yo espero que eso encuentre oídos receptivos, dado que no sabemos qué se va a hacer todavía, no digo a nivel de aspiraciones, sino de medidas prácticas, porque todo esto que yo dije son medidas que usted la toma y el resultado es inmediato, y el que pierde sabe enseguida que perdió él. Eh, y algo de eso es inevitable hacer en estas circunstancias.
yo creo que hay, por ahí viene un chat, una pregunta, yo creo que hay en todo el sistema político una enorme predisposición a favor del presidente, o sea, no del kirchnerismo, de la extrema izquierda, pero en general fuera de eso hay una enorme predisposición que si es correctamente explicada, va a contar con apoyo, porque algo similar a esto hay que hacer en provincias y en municipios. O sea, por ejemplo, si ANSES toma la medida de las edades y los tiempos de retiro, todas las cajas provinciales y municipales tienen que hacer lo mismo. Entonces, ahí aparece un cambio enorme, no inmediato, pero usted tiene que medir las reformas a largo plazo. Yo participé en la reforma del presidente Sanguinetti de 1996 en Uruguay, que acompañaron a la reforma política y básicamente lo que hizo fue hacer ese arreglo jubilatorio, pero que creaba un superávit varios puntos del producto a lo largo del tiempo. Entonces, eso lógicamente generó, le dieron el investment grade después de la medida. O sea, los ahorristas internacionales, todo el mundo dijo, esto Uruguay es otra clase de país. Por eso ha crecido mucho más que nosotros, no hay ninguna explicación rara. Han hecho cosas más sensatas, son más razonables. El presidente de la calle unificó las edades de retiro en 65 años. Eso es fuerte, ¿eh? Si acá lo hacemos, produce un shock enorme. Hace 30 años que los ministros de Hacienda están pidiendo esto. Pablo, sí. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer al doctor López Murphy. Y la pregunta muy parcialmente quedó contestada recién. Se dirigía a cuántos diputados y cuántos senadores tiene asegurados el presidente, computando, bueno, esta irrupción de Schiaretti en el gabinete, que eso seguramente se va a traducir en algunos diputados, y cuántos diputados macristas puros tiene asegurados, independientemente de los que después en cada proyecto de ley acompañen o no, ¿verdad? No, Gracias. yo diría, tiene un número, yo diría, holgado en diputados y muy ajustado en el Senado, pero lo tiene el número. Por supuesto que lo de ayer no ayuda. O sea, es la primera vez en 170 años que el presidente constitucional no habla a la Asamblea Legislativa. Esas cosas no son gratis. O sea, eso yo no le hubiera aconsejado hacer eso. Le hubiera aconsejado hacer un discurso probablemente muy preciso frente a la Asamblea Legislativa y después un discurso popular como han hecho todos los presidentes. O sea, primero hablan en el Congreso y después hablan, ustedes se acordarán, los más grandes, que Alfonsín habló desde el Cabildo, otros lo han hecho desde los balcones de la Rosada. O sea, en general eso ha sido la práctica normal. Ahora, eh, para que esa mayoría que constructivamente se puede arrimar, hay que trabajar sobre ella. Hay que invitarlos, hay que conversar con ellos, hay que explicarles el problema y hay que darle digamos, un espacio de maniobra para que lo puedan explicar ese voto que tienen que producir en cada uno de sus comarcas, cosa que es muy complicada. No, eso es complicado acá en Estados Unidos, en Alemania, por eso los programas de emergencia se hacen muy cuidadosamente pensados, se lanzan y se explican detalladamente, y el gran atributo del ministro es su capacidad de explicar en detalle el programa en cada comarca y que todo el mundo vea que no tiene más remedio. Acá pregunta Ana María Indri. En el tema de impuestos a los ingresos, ¿es razonable pagarlos a partir de determinado nivel de salarios, ¿no? De ingresos? Pero las alícuotas son altísimas en comparación de la que se pagaban en la época de Machinea. No, claro, ahí hay que buscar una solución. Yo diría,
reversar la medida y posiblemente alargar la escala, empezando muy abajo, pero con escalas bajas y subiendo. Sí, Eso hay un espacio para manejar. El problema es que cuando yo mencioné esto en sucesivos debates, yo lideré el debate contra el ministro candidato Massa para bajar los impuestos. Y ahí hay un tema que no es menor. El presidente votó a favor y hay que volver para atrás. Eso es difícil para Milei y para cada uno de nosotros. Volver para atrás es una cosa difícil. Es un sapo inmenso, un batracio intolerable que hay que tragar. Ahora, ese batracio que hay que tragar es la explicación de por qué en cada comarca usted va a ganar la batalla. Porque usted tiene que ir llorando ahí, tiene que decir llorando, tengo que votar con algo que odio profundamente. Y bueno, ahí va. Y también, roguemos que los números estén. también preguntan cuál va a ser el posición. La pregunta es, ¿quién planteó esto en la campaña? Bueno, yo esto que le digo es antes de los anuncios del presidente, lo escribí en La Nación, fueron el resumen de mis conferencias en la Universidad de Tucumán, en la Universidad de Catamarca, en los consejos profesionales de todas las provincias argentinas. O sea, este programa fue explicado detalladamente, tanto que en Juntos por el Cambio mucha gente atribuye a mis iniciativas la derrota. No es cierto, pero fue muy duro sostener esta reforma en el medio de una campaña electoral. Ahora, ¿cuál era la ventaja que yo le había dicho a la doctora Burch? La ventaja es que si el que avisa no es traidor, decía Menem. Nosotros avisamos lo que vamos a hacer. Un poco eso también ha dejado claro Javier Milei, ¿no? O sea, no se guardó nada en términos del tema justo. No, pero después de la elección. El problema que él tiene es cómo vuelve para atrás de cosas que hizo. Pero bueno, eso no es un problema mío. Espero que lo resolvamos. A mí me parece que tragarse el batracio ese va a ayudar, porque el resto va a decir, si este se traga ese batracio, lo demás no tenemos más remedio. Bien. Después, ¿cuál va a ser el posicionamiento de Republicanos Unidos en todo este tema? Que estoy diciendo, es decir, vamos a ser muy constructivos, vamos a apoyar fuertemente. Yo no veo salida, yo el riesgo que veo es que si el gobierno no instrumenta correctamente, entremos en una crisis de gobernabilidad enorme. Cuando Menem pierde el control de la situación en noviembre, diciembre de 1989, a pesar del apoyo de los gremios, del Partido Justicialista, de tener mayoría en ambas cámaras, la pasó muy mal. Esta vez no hay nada de eso. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadosos en lo que hay que hacer. En el tema de aportes, dado que hay un sueldo tope, hace que al estar tan atrasado, eran $5.800 en la época de convertibilidad, esto es para topear las jubilaciones. Pero el mismo aporte, el mismo tope, aplica para lo que es aporte de obra social y ley de apoyo al PAMI. ¿No sería deseable que se elimine este tope, al menos en lo que refiere al aporte del trabajador? ¿No ayudaría en lo que va a ser el aumento de las prepagas? Yo creo que si administramos bien y si el empleo crece fuerte, a mí ese tipo de impuestos no lo haría. Yo en todo caso, si le falta dinero a las obras sociales, yo preferiría que los médicos, los hospitales, los servicios cobren un copago. O sea, que en los hechos se cobra hoy un bono, un mecanismo de ese tipo, que en España produjo un gran beneficio porque los copagos pusieron una disciplina extraordinaria. Cuando uno recetaba, hágase una ecografía, hágase una, ¿cómo es? Tomografía de contraste, el enfermo le preguntaba 10 veces al médico, es imprescindible porque el copago me mata. Hoy nadie pregunta nada, yo digo porque yo con la edad que tengo me recetan todos los días cosas.
yo digo, el día que alguien haga la auditoría de los gastos que producen mis médicos es extraordinaria. Y mi médico dice, pero si total, a mí me dijo el otro día, si total, lo paga otro. O sea, el riesgo de mala praxis que yo tengo de no acertarle a su enfermedad es enorme. El otro no lo tengo y usted tampoco. Entonces tenemos una complicidad de sobregastar acá. Bueno, acá dicen, mal que nos pese la gestión de Milei, poco a poco terminará carcomiendo su poder, supongo yo que vendría a ser. Es de manual que esto sucederá y más cuando los liberales carecemos de claustro partidario en esta atomización miserable que mucho daño ha hecho en nuestra democracia. Mi preocupación hace de pensar que nuestras ideas serán bastardeadas con el consiguiente camino nuevamente al socialismo. Un poco pesimista. A ver, yo creo una de las cosas que a mí me preocupó del discurso de ayer fue que no hizo una referencia a las reformas institucionales. Es muy evidente que nuestro país no puede seguir gastando lo que gasta en esas millonadas de papel, los 3.000 millones de boletas que imprimimos, que hacen muy difícil el control del comercio, que hacen necesario juntar un ejército de 150.000 fiscales y generar una logística que ha sido costosísima. La elección se ganó porque había mucho margen, pero también porque hubo mucha gente que gastó mucho dinero financiando una movilización de fiscales inmensa. Eso se acaba con boleta única, con ficha limpia y con una reforma a la ley de partidos políticos. No puede ser que haya 800 partidos acá. Entonces, se podría armar una nueva ley de partidos políticos que obligue a una organización mucho menos costosa que la que tenemos. 800 partidos políticos va a ser muy complicado. Sí, Ana María. Sí, como para aclarar lo que yo había planteado entre impuesto a las ganancias y tope de obra social. El tema es que a lo que yo me refería es toda esta cosa de regulación sobre regulación. El tema de tener un tope en los sueldos, que en su momento eran en dólares y no se actualizó, hace que en lugar de aportar el 3% que vaya hacia una obra social y después se derive una privada, en la práctica, cuando pasamos ese tope, estamos aportando alrededor de 1,5%. Yo no digo que el tope se lo saquen No, a los empresarios, pero si no, eso va a las ganancias y va impuesto a las ganancias, y en realidad uno lo podría estar aportando a una prepaga y sería menos cruel después el transparentar todos los aumentos que han venido haciendo y que han estado pisándolo. Lo mismo que va en la parte de apoyo al PAMI, y con el tema del impuesto a las ganancias, como yo digo, redúzcame las alícuotas y sáquenme todos los subsidios, porque tener que estar pagando alícuotas apenas te pasas, que te vas casi al 35%, y que me saquen los subsidios, y no, estoy de acuerdo. A ver, sobre todo cuando una hay, cosa, trabajadores que eluden impuestos a las ganancias y se anotan como monotributistas. Y bueno, es, hay un enredo, ¿no? es verdad que una de las reformas que hay que, bueno, yo creo que los topes hay que subirlos a los niveles razonables que había antes. Pero digo, ha hecho eso, y es verdad que los monotributistas tienen un tratamiento muy favorable, eso va a haber que ir corrigiéndolo, esa favorabilidad, eso me parece va a requerir más tiempo, eh, pero digo yo, la lógica, me parece que esa lógica va por ese lado. Yo sacaría todas las exenciones en impuesto a la ganancia, los privilegios como Tierra del Fuego, todo eso de entrada,
porque hoy no estamos en condiciones de hacer ninguna de esas porquerías, la tarifa privilegiada a las zonas frías, la tarifa privilegiada a las zonas cálidas, toda esa cosa disparatada que hay la sacaría de, de entrada. Déjenme contestar una cosa que me han preguntado los periodistas hasta el final, lo del bloque que he formado. El bloque lo formamos personas que estamos en el interbloque de Juntos por el Cambio. Siempre estuvimos en el bloque. Lo que estábamos era en monobloque, cada uno de nosotros, en lugar de un bloque. ¿Vieron como los bufés de abogados que se agrupan varios abogados para bajar los costos de gestión? Bueno, lo que hemos hecho es básicamente eso. Ni Margarita Stolbizer ni yo creemos que vamos a saldar nuestras diferencias en términos de impuestos y gastos de transferencia. Ya querría más impuestos y más gastos de transferencia, yo quiero menos impuestos y menos gastos de transferencia. No hay discusión sobre eso. En lo que tenemos un acuerdo grande es en el contrato institucional, en la defensa del federalismo y en la lucha contra la corrupción. No queremos que haya pausa en ese campo. Después viene el otro tema. Cuando Juntos por el Cambio fue derrotado, en la noche de la derrota, yo empecé a pensar que la única salida era que nos agrupáramos alrededor de los gobernadores, que el poder real en Juntos por el Cambio lo tengan los gobernadores, los intendentes y los miembros del Congreso, senadores y diputados. Eso lo que hace posible es que esa coalición se mueva ordenadamente. Si lográramos ese efecto, al que más beneficiaríamos sería al presidente Milei, porque tendría que negociar con esa coalición. Eso es lo que tiene que hacer, negociar eso. Que estarían los gobernadores y los intendentes más preocupados que nadie de arreglar, porque el problema que tiene el presidente lo tienen los gobernadores y lo tienen los intendentes. Todos ellos tienen que hacer una fuerte corrección y no va a ser agradable en ninguno de esos lugares. Entonces, lo que uno crea, en mi opinión, es una avenida de convergencia política con que haría factible esa cooperación con el presidente. Por supuesto, eso requiere que el presidente también coopere con los gobernadores y coopere con los intendentes. Eso va de suyo, ¿no? Sí, Marcelo. Está muteado, ¿eh? No se escucha, está muteado. A ver ahí. Ahí. Bueno, hola Ricardo, hola a todos. El saludo de Córdoba. La nominación como posible integrante del staff del gobierno de Eugenio Talerico fue una buena señal. Eh, que la hayan retirado después es una mala señal. ¿Cómo interpreta Ricardo esto? Es muy mala señal. Parte de mi rápida integración de este bloque fue que esa señal me dio la pista que debía rápidamente organizar el esfuerzo de coordinar los grupos que están dispersos, porque esa señal fue profundamente equívoca y negativa. Gracias. También preguntan sobre la necesidad. Haber dicho en buen romance, María Eugenia Talerico, ¿se acuerdan los tiempos cuando la doctora Carrió denunciaba y era casi como una, ¿cómo se llamaba? La madre Teresa Calcuta? Bueno, ese es el papel, no, digo, no se va a enojar María Eugenia si sabe que digo esto, pero lo que estoy tratando de decir, ella lideró buena parte de la lucha contra el crimen organizado y contra la corrupción en el gobierno de Macri, en la UIF, y ahora junto a mí en las candidatas, como candidata a senadora nacional, y por ella están denunciadas, y por mí, porque el que puso el nombre fui yo, Chocolate, Insaurralde, Cristina,
Massa, la Malena Galmani, están todos en la línea. Hay muchas personas que estaban muy de acuerdo que ella no estuviera en el gobierno. Pero bueno, es donde está esa gente, yo estoy en general en la vereda opuesta. Y la decisión fue muy mala para la opinión pública. Y mucho más para la opinión pública informada. Ni les digo para la opinión pública del exterior que conoce nuestra lucha. Acuérdense que con ella paramos el avión de los iraníes, de Hezbollah y Al-Quds, en los aeropuertos, el aeropuerto de Seiza. Está parado todavía el avión y ese hecho ha sido tremendo. Entonces, si ella iba al gobierno, daba una señal brutal de lucha contra el terrorismo, la corrupción, el crimen organizado. La nominación fue celebrada en el resto del mundo y en el país por la gente de bien, y su desplazamiento fue una pésima señal para todos nosotros. Sí, acá alguien pregunta, dado que va a haber un tremendo empobrecimiento por la suba de precios, correcciones de No, tarifas. no, porque yo creo que eso se va a compensar es decir, los salarios y la jubilación han caído mucho, no necesitamos más. Va a haber, cuando se hagan todas las correcciones, no va a haber más sufrimiento ahí. Lo que va a haber es muchas dificultades en gente que tiene tratamiento privilegiado. Eso sí, ahí la van a pasar mal. Pero en promedio las jubilaciones son extremadamente bajas, son muy bajas respecto a lo que fueron, y los salarios también. No necesitamos correcciones adicionales. Sí, igual es cierto que con una aceleración inflacionaria se va a quedar, la jubilación va a seguir bajando, ¿no? No, por Creo unos que ahí meses apunta con esto de la protección es social. decir, yo digo, el momento de estabilizar, que va a ser allá por junio, cuando se haya hecho todo el trabajo que hay que hacer de limpieza, yo no creo que necesitamos jubilaciones más bajas ni salarios más bajos que lo que tenemos hoy. No lo necesitamos. Cuentas cierran con eso. Por supuesto que si uno vive de ñoqui en el sector público con un salario excepcional y lo sacan, ese va a sufrir. Eso no hay más remedio. O Igual sea, la hay una limpieza de red de ñoquis de contención. altas remuneraciones, esa gente va a sufrir, eso es cierto. Hay una, digamos, estaba prevista en todos los programas de los equipos de la oposición una red de protección social, porque eran todos conscientes de que esto venía durísimo en el primer semestre. Así que Eso también está previsto, por ejemplo, en los programas de corrección tarifaria. Yo los he visto, no del gobierno, sino de los equipos opositores. La corrección se hacía y el segmento más vulnerable de la sociedad argentina recibía una transferencia fija que hacía que el pago se hacía muy pequeño si uno consumía poco. Ahora, el subsidio no era al precio, era un monto fijo. Por ejemplo, 25.000 pesos por mes se le daba de subsidio a cada... ahora, si él gastaba energía más, la pagaba. O sea, arriba del monto bajo, pagaba. Ahora, si consumía como consumo yo, pagaba mucho. Si consume como consume una persona pobre, no pagaba. claro. Agustín, Gracias, gracias Abraham por la consideración, compatriotas todos. A Ricardo López Murphy, mucho gusto Ricardo, ¿cómo está? Mire, aquí hay una cuestión, volviendo otra vez al tema político, que es una de las cosas que nos preocupa mucho a un grupo de pensadores y planificadores argentinos. El tema es que Milei ha dado un persaltum, evidentemente, el presidente Milei, y ha llegado a la máxima magistratura, sin un partido político, con un frente electoral propio de las debilidades de los partidos políticos, que están raquíticos, que son débiles como músculo de la democracia argentina. Y nosotros nos inquieta prácticamente una cuestión. Si somos tantos los liberales en la República Argentina, Ricardo, Abraham,
¿cuándo vamos a tener un partido liberal único? Es decir, que tenga vida orgánica lo suficiente como para formar cuadros, como para generar la renovación, como para que la juventud también tenga un espacio de participación con un rol tan necesario como el que ahora, por una expresión de deseo, lo captó el presidente Milei. Pero y a partir de ahora hay un periodo de construcción política. Y me llama la atención que Milei en 2 años de diputado no construyó un partido político, también espera, salvo usted, Ricardo, que armó Republicanos Unidos, yo estoy ahí también, pero sin embargo, deberíamos tener tal vez un partido liberal único o algo parecido. Nos interesa saber su opinión, Ricardo, Abraham, que ustedes son tan pensantes y me gusta escucharlos. Gracias. Yo he dedicado buena parte de mi vida a tratar de resolver ese problema. No ha sido fácil, no siempre es sencillo. Aldo en sus años jóvenes intentó lo mismo. Es complejo resolver eso, pero yo creo que con una nueva ley de partidos políticos, si le sacamos, si ponemos boleta única, ponemos ficha limpia y reformamos la ley de partidos políticos, no va a haber más remedio que agruparse. Las PASO en eso tenían una ventaja. Si usted, por ejemplo, en las PASO, en vez de poner 1,5% del padrón de los votos efectivos para pasar a la segunda vuelta, pone como los alemanes 5%, prácticamente usted obliga a que haya 2 o 3 partidos. Y yo creo que esa reforma la tenemos que hacer, igual que Alemania. Alemania, todos los países tienen los problemas nuestros. O sea, yo alguna vez, allá usted me conoce hace muchos años, hace 30 años, traté de inventar un régimen trinominal. Trinominal es, en vez de régimen americano, inglés, uninominal, 2 por la mayoría, 1 por la minoría, por área, tanto a nivel nacional, provincial y municipal, de manera que los votantes conocieran a sus candidatos, que no los pusieran por el dedo. Hice un esfuerzo inmenso para pasar, nunca tuve éxito. Y creo que sería muy positivo que hubiera una convergencia de los sectores afines a las ideas liberal republicanas. Sería muy sano, le haría bien a todo este espacio. Yo he gastado mi vida tratando de hacer eso y muchas veces no encontré oídos receptivos, pero lo intentaré todo lo que pueda en lo que queda de esfuerzo. Sí, yo creo que en la medida que Javier Milei tenga éxito, va a haber una confluencia de la centro derecha, no solamente del liberalismo, atrás de él, ¿no? Que eso después hay que formalizarlo y creo, igual que Ricardo, que todo esto que él mencionó que hay que hacer en materia de reforma política va a incentivar una formalización que hasta ahora se ha tratado de evitar, ¿no? Lamentablemente, hasta los liberales creo que tenemos un cierto caudillito interno que nos traiciona, ¿no? Y bueno, y va a haber que vencerlo para dar esta batalla. Ahora, Aldo, la gente si se enterara lo que gastamos en imprimir 3.500 millones de boletas, si se enterara el dinero que se pierde ahí entre bandidos, porque los 800 partidos, 750 son de bandidos. O sea, son partidos para ser alquilados. O sea, y todo ese mecanismo está ahí dando vuelta. Todo eso se puede corregir. Es como emitir billetes de $1 y de $2. La máxima denominación de Argentina son $2. Eso nos cuesta alrededor de 400 millones de dólares por año. Una estupidez. Por algo Estados Unidos emite billetes de $50, de $100, de $20, de $5. Nosotros emitimos de $1 y $2. Es un disparate que nos cuesta una fortuna, igual que Yo me he cansado de decir, hay 2 cosas que nos podemos ahorrar, 1.500, 2.000 millones de dólares, sí, que sea nada más que terminar con los tránsfugas.
Sí, Noto, igual yo creo noto que le tengo fe a que vamos a tener una reforma en ese sentido, sobre todo en el tema de boleta única. Yo creo que durante y este ficha año no me limpia, ¿no? extrañaría que Y lo ficha consigamos, limpia. ¿no? Porque la ficha limpia saca a los mafiosos, a los narcos, a todo eso, que es muy importante que lo saquen. O sea, hay todo un trabajo que ya se está organizando para conseguir ambas cosas, ¿eh? Bueno, por acá tengo, y ya sería la última. Concreta, mi pregunta la formulo con un ejemplo. En lo social, por cláusula gatillo, habrá en diciembre una quita del 11% del poder adquisitivo de los jubilados. Recibirán un aumento del 20% en vez del 31%. El próximo aumento o reajuste lo recibirán en marzo con un 20 o 30% de inflación mensual previsto durante ese lapso. Vale decir que se perderá un poder adquisitivo mayor al 70%. No estamos hablando de la propuesta del 2001, de un ajuste, sino de una situación social insustentable. ¿Lo estarán contemplando con un DNU? Claramente está esto yo creo que va por el lado este que te comenté. O sea, claramente, mientras tengas una aceleración inflacionaria, la fórmula de los jubilados va por atrás, con lo cual le Sí. van a ir perdiendo poder adquisitivo. Yo ahí he propuesto que indexemos las jubilaciones mes a mes hasta que estabilicemos. Eso es una forma de evitar la pérdida y que recuperemos la de los jubilados que hicieron aportes. Eso cada vez que lo planteé en el Congreso me ha generado una rechifla, porque el grueso de los diputados del kirchnerismo son de los que, ¿cómo se llaman? Los moratorios, o sea, que nunca pagaron y cobran. Ese es un tema muy delicado en la sociedad argentina, porque la idea de vivir de los que, es decir, que yo en el último debate lo que dije es como si todas las personas que chocan el auto pretendan que le demos un seguro post-choque. Es decir, después del siniestro le demos un seguro. Y para mí enojo y asombro me dijeran, vamos a pensarlo. Yo dije, pero esto no se puede hacer ni broma, porque me dicen, los que no tienen seguro en general son los de bajo ingreso, me dice. Así que una forma es que los tipos como usted que pagan el seguro nos paguen los arreglos a nosotros. Digo, no puedo hablar más acá. Digo, para tener una idea del problema cultural que tenemos. O sea, la idea de ir digamos, a la tribu y forzar a todos, independientemente del mérito, el esfuerzo. En ningún país del mundo ocurre lo que ocurre acá. En todos los países hay esa correspondencia entre aportes y retiros, entre, digamos, lo que reciben las provincias y lo que aportan. Acá no es que no hay una parte que sea para atenuar a los sectores mínimos, no. Es a todos le aplican el mecanismo de la tribu y del grito popular y te saqueamos, te robamos. O sea, por ejemplo, yo recuerdo el odio que le tenían a los fondos de pensión privado era porque ustedes se acuerdan que los costos de los fondos privados eran grandes, pero la gente votó 95% para quedarse en los fondos privados porque sabían que en el Estado venían los kirchneristas que son muy ladrones. Es decir, el sobrecosto de un fondo de pensión era mucho menor a los ladrones. Ahora, los ladrones lograron confiscarnos los ahorros que habíamos hecho. Y ahora nos han estado saqueando. Bueno, hay que dar vuelta a eso. Sí, claramente, acá el gran problema es que todos quieren hacer demagogia con la plata ajena, ¿no? Uno podría haber discutido si se podía, aquellos que, no a la generalidad como han hecho estos animales, sino a aquellos que realmente pasan penurias, ¿no? Darles
hay que estar una en la línea. pasiva, No, ayudarlo. pero ellos no están pensando en eso, ellos Pero están nada. pensando en eso que yo decía de repartir la nota. Si vos estudiaste, bueno, nosotros no estudiamos, nosotros vamos a la fiesta, a la farra, ¿y por qué vamos a quedarnos atrás? Es decir, todo eso yo lo escucho todos los días en el recinto. Digo, antes yo creía que porque no había gente de mi forma de actuar y de pensar, pero no saben lo que yo gritaba el día de la moratoria. Nos agregaron 70.000 millones de dólares de deuda, sin que, 2 veces el fondo, sin que nadie se diera cuenta. Bueno, yo gritaba como un energúmeno, pero no había forma. Digo, para entender el dilema que tenemos. Por eso la oportunidad es tan grande ahora. Ahora hay una oportunidad de hacer todo, pero hay que hacerlo entre diciembre y enero. Todo, sin asustarse. Después se verá. Después se verá. Se verá cómo recogemos heridos, dolientes. Pero si no lo hacemos ahora, no se va a poder hacer. Esta buena voluntad que yo digo en el Congreso dura entre 4 y 6 meses. Después va a ser todo qué me das y qué te doy. Totalmente. El capital político que tiene Javier Milei, yo siempre doy este ejemplo, ¿no? En todos lados te dan un capital político cuando asumís. En Estados Unidos te lo dan en dólares, en Europa en euros, en Gran Bretaña en libras y acá te lo dan en pesos con 250% de inflación que probablemente tengamos. Más vale que lo inviertas rápido porque si Por no te van eso a yo comer los lobos. creo que es muy importante actuar. Yo en uno de los debates señalé algo que el profesor Julio Noguesa había calculado, que fue el enorme subsidio. ¿Se acuerdan cuando daban los permisos de exportación y que le robaron a la gente una cantidad que Julio estudió que eran 10.000 millones de dólares? Imagínense lo que ha sido el robo con las CIRA, con los permisos de cambio. Ha sido monumental lo que han robado con eso. Entonces, limpiar todo eso va a generar una gran expansión, ¿eh? Eso, yo creo que eso que dice Milei, 24 meses, no es necesario. Yo creo que 6, 8 meses la economía empieza a funcionar normalmente y vamos a tener una recuperación. Ahora, es verdad que los que se van a recuperar más rápido son los del sector privado, los productivos, los que generan riqueza. Eso es inevitable. Bueno, creo que ya hemos cumplido con todos nuestros plazos. Muchas Muchas gracias a gracias, todos, Ricardo. ¿eh? Y bueno, gracias por haber estado y que tengan todos felices fiestas y espero que podamos tener un gran 2024, ¿no? Con muchas reformas y bueno, con todas las incertidumbres que tenemos hoy, pero con una gran esperanza, ¿no? Gracias a todos, hasta luego. ¡Viva la patria! Muchas gracias, Muchas gracias. Ricardo y Aldo. Felices fiestas. Gracias a todos. Gracias. Adiós, felicidades, muchas gracias.